Mario Lama, recién nombrado director del Servicio Nacional de Salud, que es la entidad del Sistema Sanitario Nacional que se encarga de la prestación de servicios a través de una red amplísima de hospitales, tanto especializados como provinciales, municipales y también hasta los consultorios que operan en muchos lugares o las unidades o centros de atención primaria. Don Mario Lama, que viene del sector privado a participar activamente en el sector público, ¿cuál es la situación que ha encontrado en el Servicio Nacional de Salud? Comencemos por ahí. Buenos días, Buenos gracias por la invitación. Realmente el sector salud en estos momentos y ya muchas personas a través de la crisis sanitaria que estamos viviendo, está pasando por situaciones difíciles, igual que el país. El sistema sanitario de la República Dominicana ha sido golpeado durante muchos años por una inversión deficitaria. Recuerden que la República Dominicana ha tenido una inversión que está por debajo del 2% del Producto Interno Bruto, anda rondando entre un 1.6, 1.7 durante varios años y está por debajo de la media de la mayoría de los países del mundo. Los sistemas sanitarios que han tenido eficiencia lo han hecho con dos cosas. La capacitación de los recursos humanos, que es un factor indispensable, y la inversión en el sector salud. La mayoría de los países exitosos tienen una inversión por encima del 5% del Producto Interno Bruto. O sea que nosotros ni siquiera nos acercamos a esa inversión y, como todos saben, con una gran situación también en los recursos humanos. Son dos problemas. Y al igual que una red hospitalaria donde la mayoría de los hospitales del país tienen situaciones muy delicadas. Yo he repetido en las pocas intervenciones que he tenido públicas después de mi asignación hace 3 semanas, de que en el país hay 3 sistemas: el que funciona, el que medio funciona y el que no funciona. Y el que no funciona y el que medio funciona es la mayoría en la República Dominicana. Tenemos unos hospitales muy bien estructurados, que son poca cantidad, pero la gran mayoría tiene grandes alteraciones y deficiencias, no solo en su infraestructura, sino en el equipamiento y en los recursos humanos. Aquí se necesita un gran interés, que ya nuestro gobierno lo tiene, en resolver la situación sanitaria en la República Dominicana. Bueno, pero usted hereda a nivel de centros hospitalarios una situación mucho más favorable que la que encontró el gobierno pasado, porque se reconstruyeron 57 hospitales, alrededor de 50, y además se construyeron cerca de 50 centros de apoyo a la atención primaria, para el diagnóstico de la atención primaria. Eso le da una infraestructura más o menos adecuada para enfrentar la situación. Esa es la impresión que yo también tenía, pero cuando visitamos la red hospitalaria nacional te das cuenta de que es otro mundo. La mayoría de los centros diagnósticos están abandonados con grandes dificultades de elaborar pruebas diagnósticas básicas, con grandes problemas internos que le impiden su funcionamiento. Los centros de primer nivel funcionan también con grandes deficiencias. Y es cierto, se han construido buenos hospitales, tenemos algunos buenos hospitales, pero la concentración de la atención no debe ser una concentración de las grandes ciudades y en centros de tercer nivel. Nosotros necesitamos que el primer nivel de atención funcione para poder realmente impactar en la salud
nacional, y tenemos que hacer que los hospitales provinciales funcionen y tenemos que hacer que los hospitales regionales funcionen, y eso no ha sido la práctica. Es muy fácil comprobar lo que estoy diciendo, solamente hay que hacer una pequeña inspección de cualquiera de los hospitales de las provincias del país o cualquiera de los centros de primer nivel del país o de los centros diagnósticos que también se han construido. O sea, estamos diciendo que hay que intervenir en cada uno de estos centros de atención para poder hacer realmente que la salud llegue. Recuerde que no es solamente hacer una infraestructura, es hacer que esa infraestructura funcione y que la salud le llegue a la población. De nada nos sirve tener un gran edificio si dentro de ese edificio no hay capacidad de brindar salud, y a eso me refiero. Hablando de los hospitales, sobre todo los de la capital, que son los que reciben una presión más fuerte, de hecho sabemos que vienen muchas personas de distintos pueblos a recibir atención aquí especializadas cuando pudieran estar recibiéndola en sus lugares de origen. Hay en estos momentos, desde hace 6 años aproximadamente, que está en construcción la ciudad sanitaria, y esto ha presionado la labor de otros hospitales como el Moscoso Puello, sobre todo, y otros que están aquí en la capital. ¿Cuándo podría entrar en funcionamiento plenamente? Porque sabemos que hay se puso a elaborar una unidad de cuidados intensivos. Sí, el edificio materno-fetal, que está prácticamente terminado, se ha tomado como centro de habilitación para poder expandir nuestra respuesta sanitaria al manejo de coronavirus. De hecho, lo que era la emergencia de ese hospital se tomó como y se conformó una gran unidad de cuidados intensivos, donde prácticamente hay unas 40 camas ventiladores en esa estructura. Y luego se están habilitando otras plantas para habilitar más camas UCI intensivos y otras 40 camas para cuidados intermedios. O sea que a través de esta intervención, nosotros aquí en Santo Domingo podemos asegurar, como ya lo hemos hecho, la respuesta hospitalaria al manejo de coronavirus. La otra parte de la edificación, que es un complejo bastante amplio, bastante grande, de hecho uno de los más modernos de la zona, los ingenieros que están a cargo de la obra contemplan su entrega y terminación para diciembre de este año, según lo que han expresado. Usted hablaba, doctor, de la baja inversión que ha hecho el Estado Dominicano en los últimos años en salud. Y tiene toda la razón del mundo. Nosotros estamos muy retrasados en cuanto a inversión en salud. Pero también se ha señalado que lo poco que llega a salud pública o para el sector salud de parte del Estado es mal invertido, mal usado. Y se pone como ejemplo el caso mismo de la distribución del presupuesto con relación a los servicios que debe prestar el sistema. Y en atención primaria, que usted dice que es importante, apenas se invierte el 9% del presupuesto de salud. Lo que quiere decir que se invierte muy poco, y de ese 9%, apenas un 8% llega al primer nivel de atención, porque lo otro se queda en burocracia, en las direcciones regionales, en el camino. ¿Qué usted propone para resolver esta situación de la baja calidad también de la inversión del gasto en salud? Sí, como dije anteriormente, hay que hacer una revisión, un levantamiento, como lo hemos estado haciendo, de lo que es la problemática nacional hospitalaria. Tenemos, como te dije, problemas de infraestructura, problemas de inversión. Te puedo decir que el anticipo a los hospitales de la República Dominicana es prácticamente el mismo de hace unos 5 años atrás. Te puedo dejar dicho que algunos hospitales reciben anticipo, que es lo que se le llama subvención, que no llega a 1 millón de pesos. Sin embargo, sus gastos lo supera 8 y 10 veces. Entonces, por eso vemos cómo el sistema sanitario se ha ido endeudando. Te puedo decir que en estos momentos, al mes de julio, al 31 de julio,
el sistema hospitalario debe unos 3.800 millones de pesos, casi 4.000 millones de pesos. No la sede central del Servicio Nacional de Salud, sino la gestión de los mismos hospitales. Por dos cosas. Primero, porque el anticipo no le es suficiente, y muchas veces porque la calidad de la inversión no es también la más eficiente. Por eso le menciono que hay un problema de recursos humanos, de gestión, pero también hay un problema de inversión. Entonces, cuando usted revisa un hospital que está teniendo deudas anuales y que se le van acumulando, ahí tenemos un hospital, ustedes mencionaron ahorita el Moscoso Puello. Te puedo decir que ayer yo recibí un informe del Moscoso Puello donde me expresa que debe más de 400 millones de pesos al Moscoso Puello, donde usted revisa la deuda anual del 2012 al 2020 y usted ve cómo anualmente quedaban debiendo unos 8 a 12 millones, y de repente en los últimos 3 años usted ve 70 millones, 90 millones, 2019 más de 150 millones. Entonces usted pregunta, ¿cómo es posible que una deuda se multiplique por 15 en el tiempo cuando su media de endeudamiento eran 10 millones? Como un hospital que se quedaba con un déficit de 10 millones, en el último año queda con un déficit 15 veces mayor de lo que ocurría en el tiempo. Entonces, eso le expresa a usted que hay que realmente intervenir en los hospitales, hay que hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo en los hospitales, de la calidad de la atención de los hospitales y de la inversión, porque tenemos que ver si es que en esos hospitales el flujo de pacientes se ha multiplicado también por 15. Entonces, hay que revisar realmente, hay que sincerizar lo que está ocurriendo en la República Dominicana en el sector salud. Doctor Lama, se ha dicho algo similar del Hospital Robert Reed Cabral, que tiene también una alta deuda. Bueno, te dije hace un momentico que tengo unos 180 y pico de hospitales, y hay 42 hospitales en la República Dominicana que tienen deuda por encima de los 10 millones y unos 8 o 10 hospitales que concentran la gran deuda nacional, que son casi 4.000 millones de pesos, como te estaba mencionando anteriormente. Uno de los problemas, doctor, que supongo ya usted está afrontando, es la injerencia política partidaria en la administración de los hospitales, en la gerencia de los hospitales. En los pueblos, y usted sabe de eso porque usted es de una provincia, en los pueblos, los jefes del partido son los que generalmente designan, aparte del personal administrativo de estos hospitales. Y parece que esa injerencia es fuerte porque en el Hospital Robert Reed, que mencionaba mi colega Susana, todavía no se ha designado a un nuevo director, una nueva directora. Y según información... En el Robert Reed se ha designado un director, y precisamente ese director no pertenece al Partido Revolucionario Moderno. Es un director que es el doctor Clemente Terrero. Ah, pero qué bueno. Qué bueno. Que está fungiendo como director del Hospital Robert Reed Cabral, y es un director que se instruyó, que se asignó por méritos. Entonces, lo tiene. A nosotros nos consta esto. Les cuento una anécdota. Yo hice un trabajo hace cerca de un año, de los hospitales, y me metí con una cámara a ese hospital a las 6 de la mañana. Por supuesto, sin la autorización debida, pero la idea es lo que quería ver el conglomerado. Hoy me encontré en los pasillos al doctor Clemente. ¿Y qué hace aquí? Dije, yo vengo a esta hora todos los días. Sí, me así es. eso, sí. Qué bueno. Pero te puedo decir que los puestos gerenciales son por capacidades, pero también políticos. Sí. Tenemos que entender que los gobiernos tienen que designar en los puestos administrativos las personas que responden a las directrices de la política pública que traza el mismo partido. Pero Somos ¿existe o no públicos. presión, doctor, en cuanto al nombramiento de empleados en diferentes cargos, medios, Siempre bajos? existirán presiones, por eso
los partidos existen y los militantes entienden como con todo su derecho y como debe ser que si llega un gobierno al cual corresponde, deben tener acceso a los puestos públicos. Eso es algo completamente Doctor, lo que se cuestiona es lo siguiente. Y tienes razón. Y tienes razón. O sea, y tienes razón. Pero óigame, lo que se cuestiona es lo siguiente, doctor. Nosotros hemos visto hospitales donde hay una ambulancia dañada y tiene 9 choferes. Bueno, eso tiene 9 choferes. Y esos 9 choferes son 9 activistas del partido. Eso ocurría en el pasado. Nosotros estamos sincerizando. Exacto. ¿Cómo te vas a resolver eso? Estamos haciendo un levantamiento, vamos a sincerizar las nóminas, sí. Vamos a poner el personal que se necesite, porque le estoy diciendo que hay una gran deuda pública. Sí. 4.000 millones de pesos nos dejaron de deuda en los hospitales y parte de esa deuda podría ser lo que usted está sugiriendo. Yo no lo sé, quizás es por la poca inversión que se ha hecho en los hospitales, sí. Pero quizás es un problema de gestión. Yo no sí. puedo ahora mismo... En salud, doctor, al igual como en otras áreas, hay personal especializado. ¿Cómo se va a evaluar, cómo se va a valorar ese personal, tomando en cuenta que muchos de ellos han sido formados incluso por el mismo Estado? No, pero nosotros no estamos hablando de la parte sanitaria, que tiene todo su derecho a permanecer independientemente de la situación política. Los puestos sanitarios son puestos por capacitación. Estamos hablando de la otra parte de la gestión hospitalaria, donde hay una gran parte de esos puestos que muchas veces corresponden a los lineamientos de las políticas públicas administrativas. Ya. Hay, doctor, una preocupación por parte del personal de salud, sobre todo del personal de enfermería, y es que dicen que hay déficit en cuanto al número de profesionales en esta área, un déficit que viene arrastrado tradicionalmente, pero que además se agravó al pensionar alrededor de 3.000 enfermeras y que no todas fueron sustituidas y que ahora además ha tenido el contratiempo del coronavirus, donde muchas han tenido que irse a sus casas por cuestiones de salud. Sí, es cierto, tenemos déficit en parte del personal sanitario, las enfermeras, necesitamos más enfermeras, necesitamos más bioanalistas, pero también tenemos un problema de presupuesto. El Servicio Nacional de Salud gasta o invierte más del 80% de sus ingresos en nóminas públicas. Entonces, tenemos un país con una situación económica muy delicada, donde nuestros números están negativos, una recesión del turismo, que es uno de nuestros principales fuentes de ingresos, las remesas, que es otra principal fuente de ingresos. Para salud, doctor, también salud. Está... Sí, pero se le ha incrementado sustancialmente el presupuesto. Se le ha incrementado. El gobierno dice que solo para lo que resta de año le están dando 66.000 millones de pesos al sistema. Exactamente, porque hay una gran inversión en estos momentos para dar respuesta, como se le ha dado, a la crisis sanitaria. De hecho, en lo que estamos viviendo ahora, esta cierta estabilidad que estamos viviendo ahora, son fruto de todas las medidas que se han implementado. ¿Cuáles son esas medidas? En el caso de ustedes, ¿cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son esas medidas? La primera medida es la respuesta hospitalaria. Ya usted no escucha aquí el problema de que no hay donde ingresar un paciente. Te puedo asegurar que en estos momentos la respuesta hospitalaria está garantizada en la República Dominicana. De hecho, tengo los números de estos momentos. En el sistema público, que es el que nos compete, no estoy hablando del sistema privado, tenemos 2.391 camas habilitadas y solamente en el sector público están ocupadas en estos momentos 410 camas. Tenemos disponible 1.981 y tenemos un porcentaje de ocupación a nivel público ahora a las 7 de la mañana de un 17%. Si sumamos la parte privada tiene una ocupación de un 46%.
O sea que entre el sector público y el sector privado, el porcentaje de ocupación a las 7 de la mañana era un 26%. Si nos vamos a las camas de cuidado intensivo, tenemos en el sector público 307 camas habilitadas y solamente hay ocupadas 131 para un total de camas disponibles de 176, que corresponde apenas a un 43% de ocupación. Y a nivel público, la ocupación de ventiladores es solamente un 24%. Hace 4 semanas atrás, el porcentaje de ocupación era por encima del 90%. Esto indica entonces que hemos aplanado la curva, que estamos bajando, que estamos estables. No te puedo decir que la hemos aplanado, pero la hemos estabilizado. Todo va a depender del comportamiento que continuemos utilizando, de las medidas sanitarias que continuemos implementando y de la colaboración de la comunidad. El coronavirus no ha desaparecido. El coronavirus permanece con nosotros. Y sin embargo, hay una campaña, doctor, que sobre todo movida a nivel de redes sociales, bastante intensa desde el fin de semana, de que el toque de queda se elimine, e incluso vimos ayer que la primera dama decía de flexibilizarlo. ¿Esto va acorde con lo que ustedes han notado a nivel sanitario, con los resultados? ¿Se favorece o no favorece usted que se elimine o que se flexibilice el horario de toque de queda? Las medidas sanitarias se implementan dependiendo del retrato del momento en que se tenga que tomar decisiones. Si las condiciones sanitarias permiten ablandarla, se deben ablandar. Si las medidas sanitarias permanecen igual en el tiempo, se deben continuar. Si la evolución de la enfermedad se incrementa, entonces tenemos que arreciar las medidas. Nuestro presidente lo ha dicho, las medidas se irán implementando dependiendo de la evolución de la enfermedad. Ahora, lo que la población tiene que entender es que el coronavirus no ha desaparecido de la República Dominicana ni del mundo, permanece con nosotros. La mortalidad así lo expresa. En las últimas semanas hemos tenido también una reducción de la mortalidad, pero todos los días se reportan personas conocidas. Hace un momentico ustedes hablaban de lamentable fallecimiento de Pina, ¿verdad? Sí, que duró casi un mes ingresado en Plaza de la Salud y que lamentablemente en el día de ayer falleció. Y nosotros diariamente escuchamos de personas que son cercanas o conocidas que lamentablemente pierden su vida en la lucha. Doctor. Con relación a la campaña, que es muy importante, a mí me extraña que de repente cantidades de mensajes con el mismo fin surja de manera espontánea. Esto significa que más allá de un interés de ablandamiento de la medida, hay algunos otros intereses que también pueden estar confluyendo para influir en las medidas sanitarias exitosas que está tomando la República Dominicana. Doctor, usted habla de que la pandemia hay que seguir, darle seguimiento, y una de las maneras de lograrlo es aislando también a las personas que ya están contagiadas y detectándolas, sabiendo dónde están, para que no contagien a otros. En eso el Estado ha sido flojo, tanto el gobierno pasado como este mismo, en cuanto a crear redes en todo el territorio nacional, redes comunitarias. Sin embargo, en el municipio de Santo Domingo Norte se creó un espacio importantísimo de interactuación del sector público con las comunidades. ¿Por qué no se replica eso en todo el territorio nacional? Bueno, yo te puedo decir en estos momentos, lugares para aislamiento, tenemos 4.030 espacios bien equipados con alimentación, con comodidades. Sin embargo, apenas están ocupadas 304 camas para un 8%. Esas unidades de aislamiento se hacen para esas personas que están infectadas y que en su casa no pueden cumplir con las disposiciones sanitarias que se establecen. También te puedo decir que tenemos respuesta para ello. Te acabo de mencionar 4.030 y tenemos disponible
3.726. Sí, pero doctor, no me estoy refiriendo a la respuesta hospitalaria. Me estoy refiriendo a la respuesta comunitaria. Si una persona está infectada y no lo sabe, tiene mucho más posibilidad de contagiar a otros, y todo lo que dicen los epidemiólogos, los infectólogos, es de que una acción fundamental para contener la propagación del virus es detectar los casos y aislarlos. Pero resulta que en muchos lugares no hay nadie detectando los casos. Mire, si usted revisa los portales del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Salud Pública, se va a dar cuenta cómo por primera vez estas dos instituciones están trabajando mancomunada y estamos peinando la República Dominicana haciendo detección en las comunidades de coronavirus. Si usted revisa, hemos estado provincia por provincia acercando a las comunidades para la detección precoz, oportuna de coronavirus. También hemos trabajado, el Ministerio de Salud Pública, el ministro, el doctor Plutarco Arias, que ha tenido una labor muy importante en esa promoción de acercar la población a las pruebas diagnósticas. Hemos habilitado más laboratorios, se está incrementando el número de pruebas y ese periodo de espera que antes era hasta de 5 días, 6 días y luego 5 o 6 días más para un resultado, se ha acortado a menos de 48 horas. Esto es lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Nosotros le hemos dado respuesta en menos de un mes a la población dominicana. Hemos establecido un protocolo de manejo que también ha reducido la mortalidad en la República Dominicana. Hemos habilitado camas, hemos acercado al paciente a las pruebas diagnósticas. Estamos supliendo a todo el personal sanitario de los equipos de protección personal. Hemos invertido en los medicamentos de alto costo para el manejo de coronavirus. Ya usted no ve en las redes sociales esa desesperación para adquirir un producto que es una responsabilidad del Estado. O sea, nosotros, el presidente de la República, nuestra vicepresidente que coordina el Gabinete de Salud, ha dado respuesta a la población dominicana y por eso ustedes ven esas comunidades pidiendo ya apertura. ¿Por qué? Porque la población se siente relativamente segura con lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Bien, antes la política, lo que surgía en los medios era diciéndole al Estado que arreciara, pidiéndole al Estado que hiciera. Ahora lo que nos están pidiendo es que ablandemos las medidas. Eso es una respuesta a la realidad de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Bien, muchas gracias al doctor Mario Lama, quien es director del Servicio Nacional de Salud, por acompañarnos muy amablemente y hablar con nosotros sobre la realidad de nuestro sistema sanitario, sobre los hospitales y otros temas de interés. Muchísimas gracias, doctor.